Bueno, el tema de la tarea que me mandaron es el tema de la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton une una fuerza que se le aplica a un objeto con su masa o su peso y su aceleración, ¿no? Bueno, esta es la fórmula. La fuerza, que es F, es igual a la masa por la aceleración. Bueno, esta simple fórmula describe los movimientos de un objeto en un plano recto. Bueno, ¿qué significa esto? Que, por ejemplo, tenemos un objeto, este es un objeto que, como pueden ver, si lo cargamos tiene su propio peso, ¿no? Si este objeto estuviera lleno de cemento, tendría una masa, que es este parámetro m, una masa muy grande si estuviera lleno de cemento, pero como está vacío, pues su masa es poca, ¿no? Entonces esta fórmula de F es igual a m por a es lo mismo que de describir el movimiento de esta cosa. Nosotros vamos a aplicar una fuerza. Una fuerza es un empuje literal. Es como si ponemos nuestra mano para mover el objeto en un plano así. Esa va a ser la fuerza. La capacidad que tenemos de mover este objeto es la fuerza, es esta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si tenemos una fuerza muy grande? Pues vamos a moverlo más rápido. Si tenemos una fuerza pequeñita, poquito, se mueve muy poco, ¿no? Y bueno, entonces ahí es donde aparece la aceleración. ¿Qué es la aceleración? La aceleración es qué tan rápido podemos mover el objeto. Esto es aceleración pequeña, esto es aceleración pequeña. Y esto es aceleración rápida, porque movemos rápidamente el objeto, ¿sí? Entonces, la fuerza es el movimiento que nosotros le movemos, o el empuje, esa es la fuerza. La masa es cuánto pesa esto. Y la aceleración es qué tan rápido se mueve, ¿sí? Entonces, por lógica, entre mayor fuerza nosotros le metamos, más rápido se va a mover el objeto, ¿sí? Y nosotros le metemos fuerza poquita, su aceleración, o es decir, qué tan rápido se mueve, va a ser baja. Entonces, si tenemos fuerza, mucha fuerza, entonces va a haber mucha aceleración, ¿sí? Entonces, eso es lo que acabo de describir, es esta fórmula, es la segunda ley de Newton. La fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y obviamente, si a un objeto le ponemos mucha masa, o sea que pese mucho, como por ejemplo si le meto esto, y estos dos, y estos tres, y estos también. Entonces, este objeto ya ahora le aumentamos la masa, lo que es m, se aumentó, es grande. Entonces, cuando tenemos masa grande, la fuerza, por ejemplo, si tenemos esta fuerza, que es de un brazo mío se va a mover así, porque tiene mucha masa. Entonces, ¿qué pasa si le reducimos la masa? Y es la misma fuerza, esa es la misma fuerza esta. Se va a mover más rápido, ¿sí? Entonces, al aumentar la masa nosotros, al aumentar la masa nosotros, disminuimos la aceleración del objeto. Entonces, esas tres cosas están interconectadas. La fuerza, la masa y la aceleración, ¿sí? Fuerza, masa y aceleración. Esas tres cosas están conectadas. Entonces, eso es por la lógica, ¿no? Entre más masa nosotros le metamos, más lento va a ir el objeto, menos aceleración. Y entre más fuerza le metamos, más rápido va a ir el objeto, ¿sí? Entonces esa es la relación, es la segunda ley de Newton. Entonces esta es la... Entonces la fuerza, mi empuje de mi brazo se mide como Newton. Newton. ¿Sí? Entonces un Newton es, por ejemplo, mover un kilo. Así, mueves un kilo, un bloque de un kilo, lo mueves así, eso sería un newton. Si tuvieras la capacidad de mover un bloque de 100 kilos, pues aplicaría 100 newtons. Entonces, esto es la fuerza de Newton. La masa es cuánto pesa. No es lo mismo cargar un garrafón de 2 kilos que un garrafón de 20 kilos. Entonces, se mide en kilogramos, ¿sí?
Y aceleración, pues ya lo sabemos, es metros sobre segundo al cuadrado. Estas son sus unidades de medida, ¿sí? Esta es la segunda ley de Newton. La aceleración, como ya había, como vimos, bueno, les pasé en un ejercicio pasado, la aceleración se representa con la letra A. Y esto es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo transcurrido. Esa es la aceleración. Entonces con esto pues ya se puede resolver la tarea y aquí vamos con el primer ejercicio. Dice, si aceleramos un proyectil de 150 kilogramos, acuérdense que lo que sea kilogramo es masa, esto es masa, de masa con una aceleración de 3 metros sobre segundo al cuadrado, entonces esto es aceleración, la aceleración es la A. ¿Con qué fuerza saldrá el proyectil? Nos están pidiendo el empuje, o sea, la F. Entonces, la M ya nos las da el ejercicio, la A, aceleración, ya lo da el ejercicio, y ahora faltaría la fuerza F. Entonces, sabemos que la fuerza F es igual a la masa por la aceleración. Entonces, ¿qué significa esto? Si aceleramos un proyectil de 150 kilogramos, imagínense que este es el proyectil. Si aceleramos el proyectil con una aceleración de 3 metros sobre segundo, o sea, 3 metros sobre segundo es muy baja, es así la aceleración. Entonces, si aceleramos un proyectil, este es el proyectil, con una aceleración de 3 metros sobre segundo al cuadrado, o sea, algo así, nos piden la fuerza del empuje. ¿Cuál es la fuerza del empuje? Pues bueno, fuerza es igual a la masa por la aceleración. La masa ya nos da el ejercicio que dice 150 kilogramos. Ahí está, 150 kilogramos. Y la aceleración es de 3 metros sobre segundo al cuadrado. 3 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces la fuerza, simple y sencillamente vamos a multiplicar 150 por 3, sería 450. 450, ahora vamos a con las unidades de medida. Como aquí tenemos kilogramos, ponemos kilogramos. Como aquí tenemos metros, ponemos metro. Y como aquí tenemos segundo al cuadrado, entonces sobre segundo al cuadrado. Entonces, ojo, aquí nos apareció 450 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Cuando vean kilogramo metro sobre segundo al cuadrado, esto es lo mismo que Newton. Entonces, kilogramo metro sobre segundo al cuadrado es lo mismo que Newton. Entonces, esto que subrayé es lo mismo que Newton. Por lo tanto, la fuerza es igual a 450 newtons. Y así se acaba el primer ejercicio. Nada más hay que acordarnos que cuando digan kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es lo mismo que un newton. ¿Sí? Y bueno, así quedaría resuelto el primer ejercicio. Ahora vamos a hacer el segundo ejercicio. Dice, para mover una carretilla cargada de mineral. Bueno, entonces vamos a dibujar aquí una carretilla. Esta es una carretilla. Ahí está. Esta es la carretilla. Dice, para mover una carretilla cargada de mineral, o sea que lo llenaron de cosas pesadas. Está llena. Para mover una carretilla de un mineral necesitado una fuerza de 680 newtons. O sea, se necesitó una fuerza. Aquí se paró una persona y empezó a mover la carretilla con una fuerza de 680 newtons. Entonces la fuerza es de 680 newtons. Ya no nos da el ejercicio, la fuerza. La carretilla se ha deslizado por una vía horizontal. Una vía horizontal es lo que les había dicho en un plano. Un plano horizontal es esto. Es esto, así. Literal, horizontal. Entonces, esto
Entonces, para mover una carretilla cargada de mineral hemos necesitado fuerza de 680 newton. La carretilla se ha deslizado por una vía horizontal con una aceleración. Ahí está, nos da la aceleración con una aceleración de 1.2 metros sobre segundo al cuadrado. O sea, quiere decir esto, que tenemos aquí la carretilla llena de material. La persona mueve con una fuerza de 680 newtons y con esa fuerza logra una aceleración de 1.2, o sea, algo así. Así. Si la aceleración fuera sido de 12, hubiera sido así. Pero como fue de 1.2, es lento. 1.2, ¿sí? Pues con una aceleración de 1.2 metros sobre segundo al cuadrado. Calcula la masa total de la carretilla. Nos están pidiendo cuánto pesa. Nos están pidiendo cuánto pesa la carretilla completa llena de material. Cuánto pesa. Eso es lo que nos están pidiendo. Los kilos de la carretilla. Entonces nos están pidiendo la masa. Esa sí no la sabemos. ¿Cuántos kilos? Entonces, siguiendo la fórmula, y nosotros ya sabemos que es la segunda ley de Newton. Entonces nosotros sabemos que la fuerza es igual a la masa por aceleración. Entonces la fuerza ya nos los da el ejercicio, que vale 680. Esta ya la conocemos. Entonces la aceleración también ya la conocemos. Lo único que nos falta por conocer es la masa, ¿sí? Entonces vamos a despejar la M, ¿sí? Bueno, la M se va a despejar y su despeje quedaría como M es igual a F sobre A. Ese sería su despeje. ¿Cómo sabemos que este fue su despeje? Pues bueno, tenemos la ecuación original, fuerza es igual a masa por aceleración. Para que nuestra M se quede solita, aquí la A la estorba porque la acompaña a la M. Entonces, ¿cómo quitamos la A? Pues dividimos 1 sobre A de este lado y también 1 sobre A de este lado. Entonces, A y A se va y nos quedaría simple y sencillamente que F sobre A es igual a M. Entonces de ahí sale el despeje. La masa es igual a la fuerza por aceleración. La fuerza es de 680 newtons y la aceleración es de 1.2 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces podemos sacar la calculadora y dividir 680 sobre 1.2 y quedaría 566.66. Y ahora vamos con las unidades de medida. Aquí tenemos Newton. Entonces ponemos aquí Newton. Y ahora aquí tenemos metros sobre segundo al cuadrado. Entonces ponemos sobre metros sobre segundo al cuadrado. Entonces nos quedaría como 566.66 newton sobre metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, recordando que el newton, ¿cuánto vale el newton? Kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Bueno, entonces podemos reducir esto y aquí nos quedaría como kilogramo metro sobre segundo al cuadrado, que es el newton, y aquí abajo nos quedaría metro sobre segundo al cuadrado. Entonces nos damos cuenta que este término, este compañero, es lo mismo que este, se pueden ir. Entonces nos quedaría como 566.66 y nada más sobrevive kilogramo, ¿sí? Entonces la respuesta sería 566.66 kilogramos. Esa es la respuesta
calcule la masa. Bueno, la masa es igual a 566.66 kilogramos. Esta es la respuesta del ejercicio 2. Y la respuesta del ejercicio 1 nos dio 450 newtons. Ahí está. Ahora vamos con el ejercicio ejercicio 3. Okay. Calcule la fuerza que desarrolla el motor de un coche de 3.300 kilogramos de masa que consigue una velocidad de 38 metros sobre segundo en 12 segundos. Bueno, este también está muy sencillo. Imaginemos que este es el coche y nos dicen que calcule la fuerza de un motor de un coche de masa que consigue una velocidad de 38 metros sobre segundo en 12 segundos. Entonces, la velocidad inicial es 0, la velocidad final va a ser 38 metros sobre segundo, y de estar parado a tener una velocidad de 38 metros sobre segundo van a transcurrir 12 segundos. Entonces visualmente sería un coche. Imaginemos que este es un coche y que en parte de ahí de la nada está parado y empieza a moverse. Entonces pasan 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. En el segundo 12 va a tener una velocidad de 38 metros sobre segundo. 38 metros sobre segundo es rápido, es como así, de rápido, ¿sí? Entonces más o menos sería así. Segundo 0, segundo 1, segundo 2, segundo 3, segundo 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. Y en el segundo 12 ya va así, de rápido. Bueno, ¿cómo calculamos eso? Ya habíamos visto que la aceleración es igual a la velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo. La velocidad final es de 38 metros sobre segundo, ¿sí? Porque dice que consigue una velocidad de 38 metros sobre segundo. Esta es su velocidad final. La velocidad inicial, como les había dicho, parte de estar parado, no se mueve. Entonces es 0. Cuando un objeto no se mueve, su velocidad es 0. Menos 0 metros sobre segundo sobre el tiempo en 12 segundos. Entonces podemos hacer la cuenta. Quedaría 38 menos 0, quedaría 38 y sobre 12, ¿no? Entonces sería 38 metros sobre segundo sobre segundo. Y esto nos quedaría como 38 sobre 12. 38 sobre 12 nos da 3.1666 y quedaría como metros sobre segundo al cuadrado. Hay que acordarnos que la aceleración se mide en metros sobre segundo al cuadrado. Como les había dicho, metros sobre segundo al cuadrado, aceleración. Entonces, la aceleración es metros sobre segundo al cuadrado, 3.16. Entonces ya tenemos la aceleración. Entonces, calcule la fuerza. Okay. Calcule la fuerza, o sea F, esa no la sabemos, nos pide que la calculemos, que desarrolla el motor de un coche de 3.300 kilogramos. Esta es la masa. Esta es la masa, si no las da. Que consigue una velocidad tal. Entonces, que consigue una aceleración de tal. Eso es lo que nos están diciendo. Entonces, la A ya la tenemos, la M también, y nos faltaría la F. Entonces, recordando simple y sencillamente que la fuerza es igual a la masa por aceleración. Entonces vamos a calcular la fuerza es igual a la masa nos da 3.300 kilogramos y la aceleración es de 3.1666 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces 3.300 por 3.1666 nos va a dar
10.450. Ahora vamos con las unidades de medida. Aquí tenemos kilogramo. Entonces ponemos kilogramo. Aquí tenemos metros sobre segundo. Entonces tenemos metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, como les había explicado, si nosotros tenemos kilogramo, metro segundo al cuadrado, es lo mismo que newton, ¿sí? Kilogramo, metro segundo al cuadrado se convierte en newtons. Entonces quedaría como 10.450 newtons. Entonces, la fuerza, bueno, ¿qué significa esto? Dice, calcule la fuerza. Bueno, ¿qué es lo que mueve, qué es lo que hace que se mueva un coche? Pues su motor, ¿no? Su motor va a ser la fuerza del empuje del motor. Entonces, calcule la fuerza, o sea, mi mano esto, calcule la fuerza que desarrolla el motor de un coche de 3.300 kilogramos. El coche pesa 3.300 kilogramos de masa, que consigue una velocidad de... Esto significa que consigue una aceleración de 3.16. Entonces, para que un coche de 3.300 kilogramos de peso, se mueva a una aceleración de 3.1666, o sea, algo así, ¿cuánta fuerza se necesitó? La respuesta es 10.450 newtons. Entonces ahí está la respuesta del ejercicio número 3. Y ahora vamos con el 4. Aplicamos una fuerza de empuje de 8.060 newtons sobre un bulto de 200 kilogramos. Entonces imaginemos que tenemos un bulto, aquí un bulto de cal o de arena o lo que sea. Este es un bulto. Aplicamos una fuerza de empuje. Entonces esta es la fuerza del empuje. Aplicamos una fuerza de empuje de 8.060 newtons. Aquí está, ya nos los da el ejercicio, que es de 8.060 newtons sobre un bulto. Obviamente está sobre el piso el bulto, obviamente. Lo movemos en el piso. Si aplicamos una fuerza de empuje de 8.060 newtons sobre el bulto de 200 kilogramos de masa, o sea, si lo quisieras agarrar, esta cosa pesaría 200 kilogramos. O sea, es muy pesado. Entonces, si aplicamos una fuerza de empuje, que es F, de 8.060 newtons sobre un bulto de 200 kilogramos, aquí está la masa, acuérdense que lo que sea masa es en kilogramos, calcula la aceleración con la que se movemos. ¿Cuál sería la aceleración? ¿Sí? Entonces, tenemos un bulto de cal de 200 kilos y le damos una fuerza de empuje de 8.060 newtons. Estos son los 8.060 newtons. ¿Sí? Entonces, calcule la aceleración, o sea, calcule qué tan rápido se mueve. ¿Sí? Entonces ya, con la que movemos el objeto. Bueno, recordemos que la fuerza es igual a la masa por aceleración. Entonces, la fuerza ya no nos da el ejercicio, es esta. La masa ya no nos da el ejercicio, es esta. Nos falta la aceleración. ¿Cómo despejamos la aceleración de esta fórmula? La aceleración nos estorba la masa nos estorba para dejar la aceleración solita. Entonces vamos a dividir sobre 1 sobre m del lado derecho, y como lo hicimos del lado derecho, lo hacemos del lado izquierdo. Eso es despejar. Entonces m y m se va, entonces nos quedaría nada más, bueno, la m y la m se van, quedaría la a. Entonces aquí quedaría f sobre m, pues f sobre m, y la aceleración es fuerza sobre la masa. La fuerza es de 8.060 newtons y la fuerza y la masa es de 200 kilogramos. Entonces vamos a sacar la calculadora y quedaría como 8.060 sobre 200. Entonces quedaría como 40.3.
Entonces, recordando, aquí nos quedaría newton sobre kilogramo, ¿no? Un newton, recordemos que es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Este es el newton, este es el newton. Y sobre kilogramo. Ahí está. Entonces quedaría como 40.3 newton, este es newton, sobre kilogramo. Entonces, kilogramos y kilogramos, como es lo mismo, se va. Y esto quedaría como 40.3 y sobrevive metros sobre segundo al cuadrado. Y entonces así quedaría nuestra aceleración es igual a 40.3 metros sobre segundo al cuadrado. Y así se resuelve el ejercicio número 4. Y así quedarían resueltos los 4 ejercicios.